tiene un derecho de servidumbre de paso. O sea, hay otro predio aquí encima. Pero esa servidumbre de paso solamente llega, o sea, el camino, porque la servidumbre de paso efectivamente es un camino, paso, solamente llega a mi mano derecha, ¿sí? Si es que se da una independización del terreno, ¿ya? Si es que se da una independización del terreno, en donde mis dos manos se separan, teniendo dos titulares distintos, si es que el camino solamente queda en mi mano derecha, ya el titular del terreno que está en mi mano izquierda no va a tener ningún derecho de servidumbre. Porque lo que interesa es, una vez que se genera la independización, ¿en qué mano quedó el camino? ¿En mi mano derecha o en mi mano izquierda? Si es que quedan los dos, imagínense que el camino está justo en el medio de las dos manos, o sea, justo en el medio de los dos terrenos. En ese caso, ambos titulares de los predios van a tener derecho a utilizar esa servidumbre. Sin embargo, van a tener que respetar ¿qué cosa? El gravamen, el artículo que acabamos de leer. En ningún supuesto se va a poder aumentar el gravamen de la servidumbre. ¿Sí? Si tienen alguna duda, me la hacen nomás. ¿Puedo volver a repetir? ¿Qué cosa? Lo último acá es de las manos. De nuevo, las manos. O sea, tú tienes un terreno que imagínate son mis dos manos, ¿sí? Entonces tienes una servidumbre de paso. Pero la servidumbre de paso, el camino físico, solamente está en una de mis manos, en mi mano derecha. Si es que yo independizo el terreno, es decir, lo parto, ahora mi mano izquierda es de A y mi mano derecha es de B, el camino solo queda en mi mano derecha. Y como solo queda en mi mano derecha, el único titular de la servidumbre ahora va a ser el titular de mi mano derecha, B. Ahora, ¿qué pasa si es que el camino queda entre las dos manos? La servidumbre va a ser de A y B. Sin embargo, se va a tener que respetar el gravamen que existía antes. Es decir, si es que cuando era un solo terreno existía un flujo de paso por ese camino, una vez que se independice y ahora sea de A y de B, ese mismo flujo se va a tener que mantener, porque si es que no se mantiene, va a haber un aumento indebido del gravamen que no puede ser amparado por la norma que vimos hace un momento. El artículo 1041, luego vamos a ver el artículo 1040 que habla de la prescripción de la servidumbre, ¿sí? Porque la servidumbre también se puede prescribir. Pero el artículo 1041 es la materialización de esto que acabamos de ver en superficie y que yo les dije que existía en usufructo, pero no había una norma expresa. Cuando uno constituye un derecho dentro de un usufructo, igual ese derecho va a estar sujeto a las condiciones de el título del usufructuario. ¿Puedes leer por favor el artículo 1041? Artículo 1041. Sí. El usufructuario puede constituir servidumbres por el plazo del usufructo, con conocimiento del propietario. ¿Ven? Entonces lo que te está diciendo esta norma es: tú puedes constituir una servidumbre sobre tu inmueble que te han dado un usufructo. Sin embargo, esta servidumbre solo tendrá la vigencia de el plazo del usufructo original. Una vez que se extingue ese plazo del usufructo original, vence la servidumbre. El artículo 1045. Pregunta. Sí. No entiendo muy bien a qué se refiere con que el usufructuario puede constituir servidumbre. O sea, Imagínate que tú tienes en usufructo un terreno. Entonces este terreno tú decides que lo quieres dar en servidumbre de paso de un terreno que está al lado de este terreno que tienes en usufructo. Lo puedes hacer, constituye la servidumbre de paso, pero esa servidumbre de paso solamente va a poder tener vigencia mientras que el derecho de usufructo exista. ¿Por qué es importante que se diga esto? Porque como acabamos de ver, la servidumbre es por regla general perpetua. Entonces, si es que tú no condicionas la vigencia a el plazo de vigencia del título de usufructo, lo que tendrías es que una vez que se extinga el usufructo, se consolide la propiedad, se devuelva el inmueble al nuevo propietario, que ahora es propietario pleno, él tendría que respetar la servidumbre. Entonces esta norma lo que te dice es no la va a tener que respetar por esta norma en particular. Ok, entonces ahora sí. 1045. ¿Puedes leerlo, Alex, por favor? ¿O te quedes dormido, Alex?
Artículo 1045. La servidumbre se conserva por el uso de una persona extraña si lo hace en consideración al predio dominante. Esta norma se parece a qué cosa que hemos visto antes. Deberían de estar en capacidad de encontrar dos similitudes, dos normas similares. ¿A qué se parece? No. ¿Ah? Ya, pero más preciso. ¿A qué cosa de la posesión se parece? Servidor de la posesión. Al servidor de la posesión 1 y 2. No. ¿A qué se parece? Uso de persona extraña. Está por el artículo 900. Tasas de posesión. No, está por el 911. Por el artículo 900. Posesión inmediata. Conservación de la posesión. ¿Ah? Conservación de la posesión. Por el artículo 900. Ese no lo vi. Es un artículo que decíamos, ¿es un servidor de la posesión o no es un servidor de la posesión? ¿Tenedor? No. Quiero entrar. ¿Ah? Posesión de... Ya, a ver, es un supuesto de tradición. Ya, ¿qué dentro de la tradición? Exactamente, a quien se designa a recibir la posesión. ¿Qué artículo, Noelia? No, 903. 901, exactamente. La regla general es la tradición directa, pero yo puedo designar a alguien para que reciba la posesión en mi nombre. Esta norma, que es similar al servidor de la posesión, por lo que hablamos en su momento, es similar también a este artículo de conservación de la posesión por persona extraña. En realidad esta persona extraña no es tan extraña, si se dan cuenta. Mal fraseado ahí. ¿Por qué? Porque lo mismo que dice el artículo es, esta persona tiene que poseer en favor del titular de la servidumbre. Entonces realmente no es un extraño, sino que es propiamente un servidor o alguien designado para que efectivamente realice estos actos en cabeza del titular del predio dominante. Ahora, hemos visto una norma que impide el aumento de gravamen del titular del predio dominante, pero ahora tenemos otra que está en cabeza del titular del predio sirviente que impide que el titular del predio sirviente limite el derecho de servidumbre del titular del predio dominante. ¿Pueden leerlo, por favor? Es el artículo 1047. El propietario del predio sirviente no puede impedir el ejercicio o menoscabar el uso de la servidumbre. Si por razón del lugar o modo la servidumbre le es incómoda, podrá ser variada si no perjudica su uso. Entonces, por ejemplo, si es, a ver, un típico caso de servidumbre aquí, que de hecho es una servidumbre legal, los terrenos de playa. En los terrenos de playa, la norma dice que cada 1000 metros me parece que es, tiene que haber un acceso. No me acuerdo si es 1000 o es 100.000, pero 1000 o 100.000 tiene que haber un acceso, ¿ya? Debe ser 1000. Este acceso hace que todo el mundo tenga acceso a la playa y va a ser una servidumbre de paso, una servidumbre legal de paso. Pero lo que dice la norma es, si es que tú estás haciendo una habilitación, porque esto es para las personas que están haciendo una habilitación urbana, es decir, están haciendo un club de playa, imagínense. Tú, como constructor, vas a poder proponer a la municipalidad que esa servidumbre pase por otro lado de tu predio para que no afecte la volumetría de lo que estás tratando de construir, entre otras cosas. Entonces, esa es la materialización de este artículo en el fondo. Si es que
uno tiene un terreno de playa y quiere construir sobre ese terreno de playa, vas a tener que poner una servidumbre. Sin embargo, puedes solicitar que esa servidumbre pase por un lugar en particular para que no se afecte tu derecho de propiedad de manera indebida sobre ese terreno. Porque si se dan cuenta, ahí lo que tendríamos es una imposición de una servidumbre. Esta lógica se aplica a cualquier tipo de servidumbre, una servidumbre contractual también. Si es que uno tiene una servidumbre de paso y le incomoda que esa servidumbre de paso se materialice por ese lugar, entonces puede solicitar al titular del predio dominante que esa servidumbre de paso pase por un lugar distinto. Y ahora vamos a ver los supuestos de extinción de la servidumbre, que están en los artículos 1050, 1049 y 1050. A ver, sí. A ver, mira. Esto es una discusión casi bizantina, ¿ya? Carga y gravamen es algo que ustedes, cuando trabajen, van a ver que todo el mundo lo utiliza de manera indistinta. La distinción de carga y gravamen vienen, es decir, ya casi como daños y perjuicios, vienen de hace muchísimos años, de Roma. Entonces, clásicamente, la distinción entre carga y gravamen era que la carga era algo que soportaba el bien en beneficio de un tercero, pero que este soportar era el soportar una actividad sobre el bien. Una servidumbre, por ejemplo, una superficie. Tienes que soportar el paso de la persona por encima del inmueble en una servidumbre de paso. Tienes que soportar la construcción del titular superficiario en un derecho de superficie. En cambio, el gravamen era algo que tenía que soportar el titular del predio, el titular del bien inmueble, pero era algo que tenía que soportar y que en las garantías que existen sobre los inmuebles. Entonces, en realidad, más allá de esta distinción, que como les digo, casi nadie la sabe, lo importante es que cuando ustedes escuchan de cargo gravamen, que como les digo ya se utiliza prácticamente de manera indistinta, tienen que tener en cuenta que en el fondo se trata de una afectación sobre el bien, que va a limitar de manera más o menos intensa la propiedad del titular del bien, pero va a limitar la propiedad del titular del bien. La servidumbre es típicamente una carga en realidad. La hipoteca es típicamente un gravamen. Pero la línea de diferenciación en realidad no tiene ninguna relevancia práctica. Por esto es que cuando ustedes ven en la práctica jurídica, ya es tanto el tiempo que ha pasado y la práctica comercial que se ha impuesto, que ya las personas no saben cuál es la diferencia de carga y gravamen. O sea, me ha pasado más de una vez que alguien viene a la oficina y me dice, oye, me han puesto esto en el contrato, pero en verdad, ¿qué diferencia hay entre carga y gravamen? Entonces le explico y le digo, mira, no te preocupes, tranquilo, simplemente pon carga y gravamen, no pasa nada. ¿Ya? Ok. ¿Sí? Entonces ahora sí vamos a los supuestos de extinción.